Bienvenidos al canal de YouTube CómoAprenderMás.com y a la página web www.comoaprendermás.com. Los invitamos a que las visiten. En esta tercera parte de disoluciones se explicará la preparación de dos disoluciones con porcentaje en masa-masa. Recordemos que estas son las diferentes formas de expresar las concentraciones de las disoluciones químicas. En esta tarjeta aparecen los enlaces de la parte 1 de disoluciones sobre el concepto de ellas y la parte 2 sobre la concentración del porcentaje en masa-masa. También debemos recordar que el porcentaje en masa-masa se expresa como los gramos de soluto disueltos en 100 gramos de solución. Teniendo en cuenta este concepto, vamos al ejemplo número 1, en donde nos piden que preparemos 250 gramos de una disolución de hidróxido de potasio en agua al 14% en masa-masa. Colocamos acá todos los datos. 14% en masa-masa es la concentración que nos dan los 250 gramos de disolución que se deben de preparar y debemos de averiguar los gramos de soluto, o sea, de hidróxido de potasio, que se deben de pesar para preparar esta cantidad de disolución. Interpretando el 14% en masa-masa, quiere decir que por cada 100 gramos de disolución hay 14 gramos de soluto, en este caso de hidróxido de potasio. Para averiguar los gramos de soluto, hacemos este planteo de la regla de 3. Por cada 100 gramos de disolución hay 14 gramos de hidróxido de potasio. En 250 gramos de disolución, ¿cuántos gramos de hidróxido de potasio estarán disueltos? Luego hacemos el raciocinio, en donde multiplicamos los gramos del hidróxido de potasio por los 250 gramos de disolución y se dividen por los 100 gramos de disolución. Eliminamos o simplificamos los gramos de disolución. Al hacer la operación nos da como resultado 35 gramos de hidróxido de potasio. O sea, que para preparar 250 gramos de disolución al 14% en masa-masa, se deben de pesar 35 gramos de hidróxido de potasio. El otro método para resolver este ejercicio es aplicando la fórmula, que nos dice que el porcentaje en masa-masa es igual a la división entre los gramos de soluto sobre los gramos de disolución y multiplicados por el 100%. Apreciamos que tenemos el porcentaje en masa-masa, que es de 14. Tenemos los gramos de disolución, que son los 250. Este que es un valor constante. Y nos falta por averiguar los gramos de soluto. Al despejar los gramos de soluto, el porcentaje en masa-masa es multiplicado por los gramos de disolución y el 100% pasa a dividir. Hacemos los respectivos reemplazos. 14% por los 250 gramos de disolución sobre el 100%. Simplificamos o eliminamos el porcentaje y nos da como resultado los 35 gramos de hidróxido de potasio. La forma como se puede preparar esta solución en el laboratorio se explica en los siguientes pasos. Primero, en la balanza se pesa el hidróxido de potasio, o sea, los 35 gramos de este soluto. En el segundo paso, en este beaker se agregan unos 50 mililitros de agua y luego se depositan los 35 gramos del hidróxido de potasio. El tercer paso consiste en llevar a la balanza el beaker que ya tiene
los 35 gramos del hidróxido de potasio con alguna cantidad de agua. Y finalmente se agrega agua hasta que en la balanza marque los 250 gramos de disolución. Vamos a un segundo ejercicio. Se pide preparar 40 mililitros de una disolución de permanganato de potasio en agua al 5% en masa-masa. Si la densidad de la disolución es de 1.033 gramos sobre mililitro. Colocamos los datos: 40 mililitros de disolución, el 5% que es el porcentaje que nos dan, la densidad de la disolución, y debemos averiguar los gramos de soluto o de permanganato de potasio que se deben pesar. El 5% en masa-masa indica que por cada 100 gramos de disolución debe contener 5 gramos de soluto, o sea, de permanganato de potasio. Observamos que la disolución nos la dieron en unidades de capacidad, mientras que el porcentaje está expresado en gramos de disolución, unidades distintas. Por tal razón, debemos utilizar la densidad para transformar estos gramos de disolución en mililitros. Despejamos la fórmula. El volumen pasa acá a multiplicar y la densidad a dividir, quedando que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Hacemos los reemplazos. La masa son los 100 gramos de disolución sobre la densidad, que es 1.033 gramos sobre mililitro. Hacemos la simplificación o eliminación de gramos y gramos y nos quedan los mililitros. Y el resultado es de 96,8 mililitros. Quiere decir que los 100 gramos de disolución, unidades de masa, son equivalentes a 96,8 mililitros de disolución, unidades de capacidad. Se procede a hacer el planteo de la regla de 3. Si 96,8 mililitros de disolución contienen 5 gramos de permanganato de potasio, 40 mililitros de disolución, ¿cuánto tendrán? Al hacer el raciocinio, hacemos la eliminación o simplificación de las unidades de los mililitros de disolución y el resultado es de 2.066 gramos de soluto o de permanganato de potasio. O sea, que los 40 mililitros de disolución deben contener esta cantidad de soluto. Explicamos la preparación de la solución. Primero, en la balanza semianalítica, pesamos los 2,066 gramos de permanganato de potasio. Segundo paso, en un beaker se depositan unos 20 mililitros de agua y se agrega el permanganato de potasio pesado. Finalmente, en el beaker, que contiene más o menos unos 20 mililitros de agua con los 2,066 gramos de permanganato, se le agrega agua hasta completar 40 mililitros de la disolución. Este ejemplo también se puede resolver aplicando la fórmula del porcentaje de masa-masa. Aquí tenemos los datos: los 40 mililitros de disolución, el porcentaje de la disolución, y se deben de averiguar los gramos de soluto. Tenemos ya los siguientes datos: el porcentaje en masa-masa, que es el 5%, el 100, que es una constante, y tenemos la cantidad de disolución, pero en mililitros. Lo necesitamos en gramos. Con la fórmula de la densidad podemos pasar estos mililitros a gramos para poder aplicar la fórmula. Y se deben averiguar los gramos de soluto. Procedamos con la fórmula de la densidad a realizar la conversión de estas
unidades de capacidad a gramos. Para ello despejamos la fórmula, o sea, la masa es igual a la densidad multiplicada por el volumen. Hacemos el reemplazo de los valores. La densidad es de 1,033 gramos sobre mililitro y la disolución expresada en medidas de capacidad son 40 mililitros. Resolvemos la operación y nos da 41,32 gramos porque han sido simplificados o eliminados los mililitros. En conclusión, los 40 mililitros de disolución que están en unidades de capacidad son equivalentes o iguales a 41,32 gramos que son unidades de masa. A continuación, hacemos el despeje en la fórmula de los gramos de soluto. Por eso entonces el porcentaje es multiplicado por los gramos de disolución y este 100 pasa a dividir. Luego hacemos el reemplazo de los valores. El porcentaje es del 5%. Los gramos de disolución son los 41,32 y se divide por el 100%. Se simplifican las unidades de porcentaje y obtenemos como resultado 2,066 gramos de permanganato de potasio. Estos enlaces corresponden a imágenes empleadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando el canal de YouTube como aprendermas.com.